Buenos días, hermanos. Pues damos gracias a Dios en esta mañana porque pues nos bendice con este nuevo día y pues vamos a disfrutar entonces pues comenzando estudiando su palabra. Así que pues continuamos entonces con nuestro devocional y estamos en el primer libro de Crónicas, capítulo 13. Y bueno, pues en nuestro devocional anterior aprendíamos acerca de la importancia de estar en la palabra de Dios para poder hacer su voluntad. Y pues aprendíamos de las intenciones que no cuentan como la obediencia. Y también veíamos los errores que nos hacen pues perder la bendición del Señor. En esta mañana estaremos viendo que la obediencia produce bendición. Y es muy importante que entendamos que cuando ignoramos la palabra de Dios, esto nos va a arrebatar las bendiciones del Señor. Debemos estar muy atentos de hacer las cosas conforme a la palabra de Dios y que cuando no acudimos a su consejo, cuando ignoramos la palabra de Dios, pues trae consecuencias. Bien, voy a comenzar leyendo el versículo 7 que dice: y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. Versículos 9 y 10. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban, y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca, y murió allí delante de Dios. Bueno, pues en primer lugar podemos ver en esta mañana que Usa, siendo un levita, desconocía o simplemente desobedeció las órdenes divinas para transportar el arca. Y es que pues Usa, como levita, no importa la orden a la que perteneciera, pues debía saber que el arca se tenía que transportar en los hombros con las varas que atravesaban los anilletes que estaban colocados en las orillas y no en una carreta, y mucho menos ser tirada por bueyes. Esto de acuerdo o entendiendo que siendo un levita, Usa pues debía de tener este conocimiento. Es que era deber de los padres encaminar a los hijos o instruir en la ley. Y más él siendo un levita. Vuelvo a repetir, no importa la orden a la que perteneciera, él debía haber sido instruido por su padre, él debía conocer la ley. De hecho, cualquier israelita debía conocer la ley, pero tanto más un levita. Así que, pues entonces Usa o desconocía o simplemente pasó por alto la ley, la ignoró en ese momento. Y es que debemos de entender que a veces podemos tener, como aprendíamos en la devocional anterior, buenas intenciones, pero debemos de entender que si no está de acuerdo a la palabra de Dios, cualquier buena intención nos puede llevar a situaciones tales como la de Usa, que es fatal, que por haber pues quizás intentado salvar el arca de algún mal movimiento o de una caída, pues él ignoró la ley, lo que decía Dios con este respecto, y pues esto le costó la vida. Y es que él, al conocer la ley, él debía saber que por ningún motivo o circunstancia podía tocar el arca. La ley decía que nadie podía tocarla, ni siquiera un levita. Sin embargo, él la tocó. Y es que debemos aprender que la desobediencia es lo mismo que incredulidad. Cuando nosotros cometemos un acto de desobediencia, esto nos hace incrédulos. Esto nos hace que desconfiemos o que le restemos valor a la palabra de Dios. Esto nos debe de quedar muy claro. Hebreos capítulo 3, versículos 18 y 19 dice: y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. La escritura es muy clara y Hebreos enseña que
La desobediencia es lo mismo que incredulidad. Entonces, cuando ignoramos, cuando no hacemos caso de la palabra de Dios, cuando desobedecemos, eso significa que no le creemos, que no creemos en las consecuencias y que no creemos en lo que el Señor dice al respecto. Así que, pues Usa, lamentablemente, al desobedecer, pues pierde la bendición de vivir y es cortado, es quebrantado por Dios. Versículos 11 y 12. Y David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Bien, ahora en segundo lugar podemos ver que David, siendo el rey conforme al corazón de Dios, no consultó primero a Dios para poder ser instruido en este asunto. Tristemente, David, pues teniendo esta buena intención de llevar el arca pues a Jerusalén, a llevarla a donde él habitaba y traer bendición para su casa, no consultó primero a Dios. Si David desde un principio, como nos ha dado testimonio en otras situaciones, él siempre consultando a Jehová para saber qué es lo que debía de proceder, en esta ocasión él falló, él no consultó a Jehová, pensó que al tratarse de este asunto, pues era algo bueno, y es que ese es un gravísimo error, pensar que porque se tratan de cosas de Dios, está bien lo que realizaremos, pero nunca debemos olvidar que no importa cuál sea la acción o la circunstancia, debemos de consultar al Señor, debemos de acudir a su palabra y debemos de acudir a su consejo. Así que este es un grave error por parte de David y por lo tanto lo lleva a esta situación triste de desobediencia, de pecado, porque no lo hizo de manera correcta. Y de esta manera, en este asunto podemos aprender acerca de David que el pecado es personal. Sin embargo, muchas veces afectamos directa o indirectamente a los demás a nuestro alrededor. David erró, falló, y tristemente su error llevó a afectar a otros, tales como a Usa, que pues al pasar esta circunstancia, pues lo llevó a la muerte, y esto le pesó mucho a David. Dice en nuestro versículo 12 que temió David, y en nuestro versículo 11 dice que a él tuvo grande pesar por lo que le había pasado a Usa, pero esto fue consecuencia de no haber consultado primeramente a Dios. Además, también podemos aprender que el pecado trae dudas y desaliento en la adoración. Ahora David se pregunta: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Él, al ver esta situación, él ahora tiene dudas y se desalienta. Y eso es lo que produce el pecado, eso es lo que produce las consecuencias de no consultar a Dios, de no consultar su palabra. Al recibir las consecuencias, lo más seguro es que empiecen las dudas y que empiece el desaliento. Y esto nos lleva a perder las bendiciones del Señor, tal como lo está experimentando ahora David. Versículos 13 y 14. Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-edom geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-edom en su casa 3 meses, y bendijo Jehová la casa de Obed-edom y todo lo que tenía. Bien, pues en tercer lugar podemos aprender entonces en esta mañana que Obed-edom recibió el arca y con ella la bendición de Dios. Obed-edom solamente, no se nos explica aquí realmente qué sucedió, sin embargo solamente se nos dice que entonces David vino a Obed-edom y ahí dejó el arca. No se nos dice qué opinó Obed-edom, simplemente él la recibió, la tuvo en su casa, pero se entiende que él fue obediente, que él no la tocó, que él hizo caso de la ley, que él actuó de manera correcta, tal que se nos dice que en estos 3 meses que estuvo en su casa, dice que Jehová bendijo su casa y todo lo que tenía.
Así que acerca de esto podemos aprender que no solamente él, pero también su familia dio testimonio de obediencia, y la obediencia fue la bendición de Dios durante los 3 meses que estuvo el arca en su casa. Esto es muy importante porque dice que estaba él con su familia, por lo tanto, tanto él como su familia dieron este testimonio de obediencia, y esto pues se vio evidenciado en la bendición de Dios durante estos 3 meses. Además, también podemos ver que cuando se es obediente, la casa, la familia, las pertenencias son de Dios, y por lo tanto Dios derrama sus bendiciones. Vemos que él estaba, se nos menciona que David llevó el arca a la casa de Obed-edom, y ahí estaba su familia, y dice que recibió bendición y todo lo que tenía. Así que eso es muy importante, hermanos, que entendamos que cuando actuamos en obediencia, hay bendición para mi casa, hay bendición para mi familia, y hay bendición para todo mis pertenencias. Por lo tanto, esto debo de entender, esto debemos entender, que cuando actuamos en obediencia, entonces comprendemos que somos siervos de Dios, y que por lo tanto mi casa, mi familia y mis cosas están al servicio de Dios. Por eso van a ser bendecidos. Cuanto más entiendo que todo lo que hay en mi vida no es mío propio, pero es de Dios, cuando todo lo ofrezco a Dios, cuando todo lo tengo consagrado a Dios, entonces Dios lo va a bendecir, porque entiendo que no es nada mío, que todo lo tengo al servicio de mi Señor. No debemos olvidarnos, hermanos, que no actuemos como que todo lo que tenemos es nuestro y para nuestro beneficio personal. Si Dios te ha bendecido, es para que tú puedas también bendecir a los demás. Lo está experimentando Obed-edom, y nosotros también lo podemos experimentar si somos fieles y si somos obedientes. Quiero leer en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 13, que dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Que podamos entender, amados hermanos, que Dios va a producir en nosotros este sentir del hacer su buena voluntad, pero si nosotros estamos en su palabra, no debemos de pasar por alto la fidelidad y la constancia en la oración y en la palabra de Dios, porque si nosotros no somos constantes en la palabra de Dios, nos va a llevar a la desobediencia, tal como pasó con Usa y tal como pasó con David. Si queremos recibir bendición como Obed-edom, necesitamos conocer y obedecer su palabra y exaltar al Señor en nuestra obediencia, que podamos imitar la obediencia del Señor Jesucristo y ser fieles y ser obedientes. Y esto nos va a llevar a dar un buen testimonio, y tanto más cuanto hace falta tanta luz en este mundo lleno de tinieblas, que la luz del Evangelio alumbre a este mundo a través de nuestro testimonio, de nuestra obediencia. Que Dios les bendiga.